Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy el profesor Antonio Panchi y esta es nuestra clase número, pues básicamente cero, pero a la distancia. ¿Cómo te puedes dar cuenta? O no sé si te das cuenta, pero ya cambié mi look, ya ando como en playera de trabajo. Me estaba ya comiendo un turrón aquí en Barcelona porque la realidad es que ya intenté grabar esta clase no sabes cuántas veces y pues obviamente en internet hasta ahorita ha sido como un problema que no he logrado superar. Sin embargo, sí me interesa que vayamos avanzando con las clases. Recuerda que vamos a empezar una nueva temporada, digamos, de The Sherlock's Blog. Y eso tiene que ver con por dónde la criminología debería dar el paso siguiente a lo que se supone hemos venido enseñando día a día. Yo particularmente estoy en Barcelona, estoy estudiando en la Universidad de Barcelona, haciendo estancias de investigación y no sabes, me lo he pasado en la biblioteca, sacando como muchos libros, mucha información, porque bueno, me encanta. Y seguramente estoy convencido de que serán caminos que de alguna manera nos van a dejar como aprender más, ver más y complementar lo que hacemos en el país actualmente, ¿no? Porque por mucho que se haya cuestionado el tema de la peligrosidad, sus estructuras y sus elementos clínicos pues se siguen valorando y entonces yo diría que tenemos una amplia tarea todavía por hacer. Entonces, fíjate, hoy preparé una presentación, como tú la puedes ver aquí arriba, Criminología Clínica y Valoración del Riesgo de Violencia. ¿Qué es acaso esto? ¿Un cambio de paradigma? Pues mira, lo que te voy a enseñar tiene que ver justamente con un complemento de una conferencia que en algún momento nos dio el doctor Andrés Puello con la maestra Azucena Hernández. Y entonces, fíjate, hay que pensar, por ejemplo, en primero, ¿qué hacía o bien qué hace la criminología? Y entonces tendríamos que plantear el tema de que lo que hemos visto y lo que normalmente los programas de estudio consideran tiene que ver con la valoración de la criminología clínica, es decir, el estudio interdisciplinario sobre un caso en particular o bien sobre la personalidad en particular de algún sujeto que esté principalmente en centros penitenciarios. ¿Por qué? La criminología lo que le interesa saber es básicamente por qué una persona comete un acto delictivo, pero también le interesa saber qué es lo que la lleva a ese acto delictivo para poder entonces prevenir. Por ende, lo que busca siempre son como estas grandes causas criminógenas que expliquen el comportamiento antisocial, en este caso el comportamiento criminal puntualmente. Y entonces sabemos que tiene tres niveles de interpretación, ¿no? Por ejemplo, la base del crimen, la base individual, que es el criminal, y la base social, que es la criminalidad. Entonces, fíjate, cuando estamos haciendo criminología clínica, nos centramos en la persona, en el estudio de sus características, en su historia de vida. Básicamente nos centramos en lo que es el pasado para poder entender el crimen o el acto que justamente lo trajo hoy contigo o conmigo, en cada caso de que tú también seas criminólogo o bien que seas criminóloga, y entonces sí lo que tienes que hacer es analizar qué onda con las características de esta persona, qué puedo deducir en razón de su historia de vida. Y ahí buscamos cierto tipo de elementos, ¿te acuerdas? Como intimidabilidad, nocividad, abordábamos por ejemplo el tema de, recuerda, componentes predisponentes, reparantes, desencadenantes, o bien componentes de la personalidad antisocial, ¿no? Como egocentrismo, la habilidad, indiferencia afectiva, agresividad, etc. Todos estos elementos, digamos, que están centrados en la parte tradicional de la criminología. Lo que ya sabemos ahora, por las guías de valoración del riesgo de violencia, que te voy a explicar en un momento de qué va, es que digamos que hay tres etapas, por así decirlo, epistemológicas, o tres etapas desde las cuales se podía llegar a conocer la personalidad de una persona que comete un acto delictivo. La primera es la etapa clínica, donde la persona, en este caso el analista, yo, o bien tú también como analista, estamos viendo a una persona y en razón de los conocimientos que tú y yo tenemos sobre las explicaciones del comportamiento antisocial, es que nosotros empezamos a hacer un diagnóstico de esta persona. Por ejemplo, es aquí donde yo meto teorías del control, de la escuela de Chicago, cuestiones neurobiológicas, cuestiones neuroquímicas, trastornos de la personalidad, cuestiones, por ejemplo, psicoanalíticos, etc. Y entonces es aquí donde yo hago como este cúmulo de información para argumentar lo que yo estoy viendo, diagnosticando de esta persona en particular. Eso es, por ejemplo, una visión clínica que está basado en la expertise del ojo clínico. Y entonces tú como analista, yo también como analista, pues lo que estoy viendo, por ejemplo, es cuáles son los rasgos que esta persona me arroja en razón de su personalidad y de su historia de vida y en relación al acto que cometió con aquella información que yo ya tenía de libros y todo esto. Entonces, básicamente esta es la parte clínica.
una nueva etapa que se dio en el análisis de este, digamos, comportamiento, viendo estas personas, es más bien en razón de los números, y entonces entramos a la faceta actuarial. En esta faceta lo que se trata de hacer es, por ejemplo, básicamente un checklist, como el que hacemos día a día docentes como yo en tu valoración de examen, para saber si cumple o no con ciertos puntos. Por ejemplo, como si yo hubiera cuantificado en 3 números la cuestión de los componentes de la personalidad antisocial, ¿no? Por ejemplo, una persona que es muy egocentrista y cumple totalmente, le pongo 3 puntos. Una persona que tiene alta indiferencia afectiva sería con 3 puntos. A esta persona nada más le pongo 2 porque medio cumple. Esta persona que no es agresiva le pongo un 0. Y esta persona que es indiferente afectiva le pongo un 3. Y entonces, de la suma total, es que tú tenías como unos estándares y ya decías tú, bueno, sumo 15 puntos. Tú veías en tu lista y decías, sí, este cuate tiene 12 puntos. Es un poco peligroso, ¿no? Es peligroso, pero no el más peligroso. Si esta persona sumaba entre los 13 y los 15 puntos, entonces decías, sí, es sumamente peligroso, etc. ¿Cuál es el tema acá? Que de repente todo quedó en una mera suma, ¿no? Y en un mero check de datos, y la cuestión es que se olvidaba de quién era justamente la persona. Y entonces, en razón de eso es que empezamos a tener, o empezamos digamos, a arrastrar problemas de criminalidad. ¿Cuál fue el tema entonces aquí que nos interesaba ahora? Pues más bien decir, necesitamos una batería o bien un modo de analizar el comportamiento en donde no solamente estén los números, sino que también esté la perspectiva de quien analiza. En este caso, la perspectiva, por ejemplo, psicológica o clínica, y además las baterías. Y es así que se sumó tanto la parte clínica como la parte actuarial, y llegamos a lo que son estudios clínico-estructurales, es decir, estudios que tienen la expertise del ojo clínico con la suma de todos los datos actuariales. Y ahora entonces lo que tenemos son valoraciones del riesgo de violencia, pero que obedecen a un montón de fundamentos en números, estadísticas, análisis y casos de prueba, pero que deben ser interpretados por un ojo clínico, bien con una persona con la expertise suficiente para aplicar entrevistas y además poder demostrar sus resultados. Ahora observa. En la criminología clínica hay algo fundamental que ya te había mencionado en un principio, que es buscamos la causa de la consecuencia. Esta causa se llama la causa criminógena por excelencia, y fundamentalmente estructurábamos todo el fenómeno delictivo en razón a algo que se llama criminodinámica. ¿Te acuerdas? Factores predisponentes, preparantes, desencadenantes, estímulos impelentes, repelentes. ¿Te acuerdas? Estado peligroso, umbral. Y todos estos elementos tú los puedes ver en la temporada 1 de Sherlock's Blogs, por si no sabes de qué te estoy hablando, puedes regresar ahí y lo puedes ver. Pero fundamentalmente lo que tú tienes que considerar es que la perspectiva de la criminología clínica de alguna manera padecía del tema de la peligrosidad. Una, por ser, digamos, una valoración que puede estigmatizar a las personas por el carácter de decir en la etiqueta que es la persona peligrosa o peligroso, y entonces la persona puede asumir esa etiqueta y puede actuar en consecuencia de. Por ende, se empezó a quitar también por vulneración a derechos humanos. Luego el tema está en que empezaba en realidad a ser un tanto más bien subjetiva, dado que no tenía una guía puntual para mostrar sus resultados, entonces no se podían cuestionar los mismos, y por ende entrábamos en un tema de subjetividad pues bastante fuerte, ¿no? Además recuerda que el peso científico para hacer ciencias de lo criminal es súper importante, tanto medicina forense, criminalística, criminología como victimología forense tienen por fundamental el hecho de decir de dónde obtienen los resultados que están diciendo que tienen, es decir, desde dónde yo argumento y demuestro el diagnóstico de personalidad que hice sobre esta persona o sobre este personaje en particular. Y entonces la peligrosidad carecía de alguna manera de esos elementos. Por ser algo que basaba mucho sus conocimientos en un ojo clínico, entonces de repente pues no se volvía como debatible, y además no había como un registro que de alguna manera nos permitiera generar más conocimiento. Otro de los pecados de la peligrosidad fue el tema de los falsos positivos, es decir, que podría decir que una persona es criminal y no cumplía con esos componentes de la personalidad antisocial, y entonces una persona que de entrada iba a pasar con un nivel de peligrosidad bajo, podía pasar con un nivel de peligrosidad alto. Y entonces eso es preocupante, ¿por qué? Por la vida que vamos a desencadenar en esa persona, pero además por la nueva subjetividad que vamos a dar la posibilidad de constituir. Entonces era sumamente alarmante. Y luego tenía, por ejemplo, los falsos negativos, es decir, que decía, esta persona no es peligrosa, puede salir a la calle, y una vez que salía en la calle, ¡tras!,
La reincidencia venía pues fuerte y entonces parecía, y eso daba a entender, que el tratamiento penitenciario o bien el plan de actividades pues no había funcionado en absoluto. Por ende, la peligrosidad se ha cuestionado, no en razón tanto de la estigmatización de las personas como sí de los conocimientos que en realidad no llegaba a demostrar objetivamente. Entonces, fíjate, a raíz de esto lo que cambió entonces fue el paradigma y llegamos a la valoración del riesgo de violencia. ¿Qué es lo que pasa acá? Recuerda que ya pasamos de un elemento clínico a un actuarial y luego a un clínico estructurado, es decir, a la perspectiva del analista o de quien analiza, y entonces también lo sumamos a ciertos datos que usualmente entrarían nada más en las baterías, por ejemplo, actuariales, y entonces ahora sí tenemos un juicio mucho más objetivo. Es como si yo empezara a calificar, por ejemplo, tu examen en razón de mi rúbrica, pero que mi rúbrica también pueda cumplir con mi criterio de maestro, ¿no? Y que yo pueda decir, bueno, pero tal vez no cumplió con esto y esto y esto y esto, pero hizo esto y esto y esto y esto. Por ende, la calificación puede mejorar. Si yo me basara solo en lo actuarial, diría, mira, esto no te lo pedí, esto no lo cumpliste, no lo cumpliste, no lo cumpliste, cero. Y entonces esta parte de la valoración del riesgo de violencia o bien de los estudios clínico-estructurales nos permiten meter un poco del criterio y de la experiencia de la persona experta que en esta ocasión o en cualquier momento esté analizando. Por eso es que tienen como grandes puntos a favor. Ahora, hay otra cosa aquí. Tenemos múltiples guías de valoración del riesgo de violencia. Ahora ya no es como un componente de la personalidad o una personalidad por excelencia que puede cometer cualquier tipo de delitos como si hubiera pasado con la peligrosidad, sino que ahora la valoración del riesgo de violencia nos permite conocer múltiples estudios y perspectivas para estudiar casos en específico. Por ejemplo, no solo de las personas, sino del delito en sí. Por ejemplo, una persona que entra constantemente en riñas y que tiene muchos problemas ahí como interpersonales, aplicaremos una guía en particular que se llama HCR20, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene o que sufre violencia sexual en la pareja, le vamos a aplicar una batería en particular que se llama SARA, por sus siglas. Otra persona que, por ejemplo, es probable reincidente en delitos de violencia sexual, entonces le vamos a aplicar una batería en particular. Y una persona que tiene, por ejemplo, trastornos o rasgos o bien algo que nos hace sospechar que puede tener una psicopatía, entonces aplicamos otra prueba en particular que te voy a mostrar en un momento. A diferencia de la peligrosidad que valoraba, digamos, esta cualidad de persona, digamos, mala o potencialmente delictiva, en cualquier circunstancia, la valoración del riesgo de violencia lo hace en circunstancias como muy específicas. Y entonces pasamos, por ejemplo, de una cualidad per se a una cualidad más bien situacional. Es decir, ahora la cuestión entre causas ya no nos interesa tanto cuando estamos haciendo valoración del riesgo de violencia, porque ahora nos interesa saber más bien cuáles son las condiciones sociales, históricas, tanto del presente como del futuro, que hacen que de alguna manera el delito se pueda dar, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué situaciones una persona puede llegar a violentar físicamente a otra? Y entonces yo aplico ahí algo que se llama HCR20, ¿no? Lo que yo te platicaba ahorita. La H, y aquí explico por qué hay una cuestión de situaciones del futuro. La H lo que te va a considerar son ítems que tienen que ver con su historia del pasado. La C te va a mostrar cuestiones clínicas que tienen que ver con el presente. Y la G no es HCR20, la R tiene que ver con riesgo. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con una visión que ya se está trabajando desde la valoración del riesgo de violencia, que es la gestión del riesgo. Entonces, esta R a lo que está encaminada es más bien a lo que va a cometer la persona en el futuro o bien puede hacer. Una vez que yo sumo esos factores, tanto dinámicos como estáticos, es que entonces yo ya puedo tener una noción particular sobre este caso, es decir, qué probabilidades tiene esta persona de volver a cometer un acto delictivo si se dan este tipo de circunstancias o de características. Y entonces sí, ya podemos hablar de valoración de riesgo de violencia en una situación en concreto. Y entonces lo que la persona hace cuando está valorando el riesgo de violencia es gestionar como escenarios. Hace la gestión del riesgo y plantea cierto tipo de escenarios. Básicamente 3 o 5 escenarios donde dice, bueno, si esta persona se encuentra en estas circunstancias iguales, va a pasar esto. Es muy probable que pase esto. Si esta persona se encuentra en estas situaciones, va a pasar esto, o si esta persona se encuentra en estas situaciones, va a pasar esto. Sumamos lo que fue el pasado con la H
al presente con lo clínico y a la R con lo que vendría siendo el nuevo riesgo, y entonces ya podemos hacer un estudio de los factores del riesgo de violencia. Esto es sumamente interesante porque así como te expliqué el HCR20, que en este caso solamente es, por ejemplo, este puntito de aquí, el HCR20, hay una guía en específico para cada tipo de violencia. Tal vez fundamentalmente las violencias se centran en estas tres, ¿no? Por ejemplo, HCR20 como violencia interpersonal, SAR como agresión sexual o bien violencia sexual en la pareja, RSVP como por ejemplo agresión sexual a una persona desconocida. Y después se van a ir desprendiendo como múltiples guías que también podemos estudiar, inclusive por ejemplo en temas de terrorismo. Esta que ves aquí del PCLR para nosotros va a ser muy interesante porque con ella vamos a poder determinar si una persona posee o no cierto y en qué medida grado de psicopatía. Y entonces esta yo creo que es la guía por excelencia para conocer a una persona que es psicópata, y entonces nos van a dar también rasgos de personalidad. ¿Por qué la PCLR es importante? Porque la PCLR básicamente es una de las bases para constituir las otras tres guías. Pero a ver, eso lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo, lo vamos a ir viendo con el paso de las sesiones que ahora vamos a tomar, y entonces lo que yo te puedo dejar por ahora es más bien como esta tarea y este, digamos, escenario panorámico de lo que se viene. La valoración clínica, criminológica, tiene sus méritos, tiene sus fortalezas, y hay que saber rescatar lo que de ellas nos es todavía útil y de hecho necesario. Y las guías de valoración del riesgo de violencia pues tienen también todo un panorama todavía por recorrer, pero también por cedernos y por enseñarnos, y porque de alguna manera esto entonces lo que puede hacer es fortalecer lo que cada quien va a hacer en su área profesional. Por ejemplo, en México de entrada, mejorar aquel estigma de la peligrosidad, no tanto como una cuestión simplemente de etiquetamiento de las personas, sino más bien como una posibilidad que aún no se ha gestado de generar más ciencia, como sí lo ha hecho, por ejemplo, las guías de valoración del riesgo de violencia, de las distintas violencias. Y entonces, pues vamos a empezar con justamente, con esta travesía. Yo quiero compartirte todo lo que estoy aprendiendo aquí en Barcelona. En realidad es sumamente gratificante y en parte se lo debo a, pues, tu apoyo, ¿no? Te lo debo a que estés acá, no necesariamente como youtuber o influencer, sino que en realidad lo que tú haces, por ejemplo, al ser mi estudiante, pues es motivarme para yo poderte seguir enseñando más cosas. Obviamente esto tiene que ver también con un pensamiento crítico, tiene que ver también con una historia filosófica y tiene que ver también con las necesidades de la investigación y aquellas preguntas que aún no he podido responder. Entonces, bueno, esto es The Sherlock's Blog, nueva temporada. Yo soy el profesor Antonio Panchi. Conforme vayan mejorando las sesiones, el internet, y entonces esto se vuelve más ágil, pues iremos avanzando. Así que, bueno, te mando un saludo a la distancia, cuídate mucho, nos vemos pronto, haz tu tarea y allá atrás, por favor, ya no hablen. Nos vemos pronto, bye bye, chao.